Adelante. Una pregunta, señor Delán. ¿Por qué ustedes están criticando a Ciutadans por un lado y luego por otro lado están promoviendo un pacto? Bueno, a ver, sí, dicho así se podría decir que caigo en la incoherencia, pero yo te lo explico para que quede claro. A ver, yo creo que no hay ninguna incoherencia al respecto. Yo lo que recordé hace unos cuantos días, fue la oferta que el Consejo de Dirección de UPyD realizó a Ciutadans. Es muy sencillo. Ante la situación pues especial que vimos aquí en Cataluña, poder estudiar un acuerdo de ir juntos aquí en Cataluña, tanto UPyD con Ciutadans, o al menos colaborar. A esa oferta, Albert Rivera pues, volvió a decir que no, porque es que Albert Rivera nunca ha querido pactar con UPyD y salió por peteneras ante una oferta concreta. ¿Por qué no vamos juntos en Cataluña? Yo lo que he hecho es recordar esa realidad, debido a que pues, hay muchos votantes de Ciudadanos, hay muchos afiliados de Ciudadanos que me preguntan por qué no quedemos nosotros, y yo ante eso tengo que contar la verdad. Hemos hecho una oferta concreta y Ciutadans no ha querido. Bueno, concretamente Albert Rivera no ha querido. Lo que tienen que decir esas personas de Ciutadans es decir a su líder, preguntar a su líder que por qué no quiere ir con UPyD. Pero esa oferta de UPyD existió. UPyD y Ciutadans presentarnos ante la situación especial que se vive en Cataluña, presentarnos juntos. Pero no es incoherente pues, analizar la actualidad, lo que está sucediendo cada día en nuestra Cataluña. Y por eso nuestro grupo en el Congreso, en Madrid, ha hecho pues, una batería de preguntas pues, a la fiscal, también a 3 ministros, sobre el hecho que ha acontecido, porque lo ha corroborado personas que acudieron, que es esa cena en el pub Kitty's de Barcelona. Cena a la que acudieron, entre otros, Felip Puig, de Convergència Democràtica de Catalunya, Enric Millo, del Partido Popular, Miquel Iceta, del PSC, y Carina Mejías, de Ciutadans. También acudieron pues, el fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, el máximo representante militar en Cataluña, Ricardo Álvarez Espejo, y el general de la Guardia Civil, Ángel Gonzalo, además de empresarios suficientemente conocidos en Cataluña como Salvador Alemany, Miquel Valls, Joan Castells o Juan Echevarría. Nosotros queremos saber qué pasó ahí, por qué se reunieron esas personas, porque nos da la sensación de que ahí hubo pues, un pasteleo, que ahí se reunieron el establishment, los que pues, tienen el dinero en Cataluña, con representantes de todos los partidos que están dispuestos a ser bizcochables, que es una expresión que nosotros decimos aquí en UPyD Cataluña. Nosotros no somos bizcochables, nosotros pues no queremos ningún blindaje ni de lengua ni económico, simplemente queremos que los catalanes pues, cada vez vivan mejor. Y por eso queremos saber lo que pasó. No creo que eso sea criticar a Ciutadans. Si el alcaldable por Barcelona acudió a esa cena, queremos saber si se llegó a un acuerdo, porque la sensación es que ahí se han reunido gente con partidos para que nada cambie. Y nosotros siempre hemos dicho que en UPyD Cataluña, ya que yo soy coordinador, estamos protagonizando una revolución tranquila y sosegada. Es tranquila y es sosegada, pero es revolución y nosotros queremos que cambie todo.